Bueno, bienvenidos todos como cada primer jueves del mes. Hoy estamos en Joyería para el Cambio, esta alianza entre Pacto Global Red Colombia y dos joyerías independientes, Elan Moda y Café Joyeros. El día de hoy, pues tenemos un tema muy interesante y para ello tenemos también a un invitado supremamente especial. Contamos hoy con la participación de Stuart Poole. Bienvenido, Stuart. Queremos hoy, a través de esta invitación que le hemos realizado a Stuart, conocer qué es el mercado ético, qué es la joyería ética, cómo la joyería a través de la trazabilidad que se realiza en toda su cadena y esa transparencia llega a ser joyería ética. Recordemos que dentro de los temas de sostenibilidad, el ser transparente asegura la sostenibilidad. Entonces, queremos darle la bienvenida a Stuart para que él nos cuente desde su experiencia, desde lo que han trabajado, cómo es ese trasegar a través de la joyería ética. Bienvenido, Stuart. Hello, Stuart. Welcome to Joyería para el Cambio, Jewelry for Change. We are really pleased to have you today and learn more about your journey from mine to market, particularly to learn about sapphires and rubies today, responsibly sourced. So welcome. Thank you very much. And I'm very sorry that I'm not giving the presentation directly in Spanish today. Siento no estar dando la presentación en español. Bueno, es importante también decirles a nuestros asistentes que vamos hoy a tener la ayuda de Ana María para la traducción de la presentación de Stuart. Entonces, lo vamos a hacer lo más fluido posible, ya que no es una traducción simultánea. She's introducing me as your translator, and I'm going to try to do my best. Trataré de hacer lo mejor posible. Stuart ha preparado una excelente presentación con notas, así que voy a tratar de que todos puedan capturar, digamos, los mensajes de esta persona que tiene tanto conocimiento. Gracias, Vivi. Bueno, como primer término quiero comentarles que Stuart es un especialista en minería responsable y también en todo el tema de la trazabilidad completa en temas de gemas, principalmente en minas en Sri Lanka y en Tanzania. Él pues tiene experiencia en diferentes compañías comercializadoras. 1948 es la compañía que Stuart tiene para comercializar este tipo de joyas y también es cofundador de Fair Luxury, un grupo enfocado en el cambio positivo en la industria de la joyería a través de la promoción de fuentes responsables. Vivian, quizá puedes mostrar la diapositiva en donde está Stuart con su pica, la segunda diapositiva de la presentación y donde están las marcas de las instituciones a las cuales pertenece. Bueno, Stuart, Vivian is putting online, or if you have the presentation, maybe you want to project the second slide where you are with your in the terrain and where the names of the different institutions that you work with are. It's the number 2. Okay, there we are. So it's Vivian just introduced you and mentioned the different institutions. I don't know if you would like to say a couple of words about them. Yes, I heard that Vivian was summarizing there. That was great. But just to complete a few details, so my UK company is called 1948, and that's my main brand, if you like. But I'm also involved in 2 other projects, specifically Ruby Fair, which was a project that was run in Tanzania a few years ago, and then the current one in Tanzania called Moyo Gems. So those are other sources of gemstones that I sell.
And then I am a member of the fair luxury community in the UK, and we promote responsible sourcing, and we provide information and also run events all around the topic of responsible sourcing of all types of materials for the jewelry industry. So not just the colored gemstones, but also metals and diamonds as well. Ok, Stuart nos cuenta que además de su marca, que es la principal fuente de piedras de origen responsable, de gemas de origen responsable, que es 1948, también hace parte de otras organizaciones como Ruby Fair, que trabaja con piedras cuyo origen es Tanzania, y Mojo Gems, de la cual nos hablará más en detalle. Ese es un grupo de comerciantes de piedras preciosas de origen responsable, y es cofundador de Fair Luxury. Fair Luxury es una comunidad de joyeros responsables en el Reino Unido que todos trabajan en joyería responsable y además hacen distintos eventos y proveen información tanto para quienes están en la cadena productiva como para los consumidores finales. Adelante. Vivian. Bueno, entonces, Stuart, el auditorio es tuyo. Cuéntanos entonces cómo ha sido esa experiencia trabajando en joyería ética. The floor is yours, Stuart. How has your experience of working in ethical jewelry been? Could you please tell us about that experience? When did you start? What is ethical jewelry? ¿Qué es joyería ética? ¿Hace cuánto que empezaste, Stuart, en este camino de hacer joyería ética? Thank you very much. Yes, I should say that from the very beginning, my company, 1948, has had a focus on providing fully traceable and responsibly sourced gemstones. So that isn't something that I decided upon later. It was very much part of the business right from the very start. Ya, sí, desde que empecé quise trabajar con piedras preciosas que tuvieran trazabilidad todo lo largo de la cadena productiva y que tengan un origen responsable. And what do you call a responsible origin? Right, it's a good question. So there, I think the whole concept, I think we're seeing more and more the use of the words ethical, of the words responsible, sustainable, and it's good, I think, that the industry is now increasingly talking about these topics. So I see it much more than, say, 10 years ago, when we wouldn't have been having this kind of webinar, this kind of presentation. You wouldn't have seen the topic at conferences and other events. And so I think there's a general movement towards what is being termed as ethical jewelry. Sí, en principio es bueno ver que cada vez más se habla de joyería ética, joyería responsable, joyería sostenible en la industria. Hace 10 años no había esta conversación. Hoy claramente estamos viendo crecer un movimiento, este webinar, por ejemplo, de quienes estamos interesados en esa joyería cuyo origen es responsable y tiene trazabilidad. Go ahead, Stuart. However, I think that the word ethics and the concept of ethics is complicated. It comprises of many different aspects. And so I think that people in the industry, and then especially also consumers, so the people who are buying the jewelry, can be confused by the term ethical jewelry. What does that mean? What really is the true value of ethical jewelry? How does that compare to something that isn't ethical? And I think that as different companies, they have their own interpretation, shall we say, and their own meaning of using the word ethical. I tend to use a little bit more the word, as we've already used today, responsible sourcing. But even so, I think it requires some explanation, and we quite often increasingly see now on
different websites, so maybe jewelry manufacturers or suppliers like myself on our websites, we will have space dedicated to what we mean by ethics, because I'm often asked this question, what is my interpretation? What does it mean when someone buys the gemstone from me, and if they call it ethical? And so I have an ethical policy on my website to explain that. Ok, ¿qué es joyería ética entonces? Realmente es un concepto complejo. Hay muchos aspectos, las diferentes personas y organizaciones pueden tener una definición diferente de joyería ética. ¿Cómo se compara la joyería ética con la que no es ética? Puede producir confusión. Entonces, cada vez más se está utilizando este término, y lo que hemos empezado a hacer, y en particular yo como Stuart, me estoy refiriendo a Stuart, tengo en mi sitio web una definición de este concepto. Vamos a ver entonces qué quiere decir Stuart por joyería ética. Go ahead. And some of the other concepts that we want to think about when we're considering what we're looking at, responsibly sourced gemstones or so-called ethical gemstones are here. So we want to look at the legal side of things. So are the businesses that we're engaging with, are they properly licensed? Do they pay their taxes? Do we undertake some kind of know your counterparty process when we start to deal with other people in our supply chain? Are they providing some kind of independent assessment of the materials that they're providing? So in my case, the gemstones might come with some kind of lab report. And then beyond that, are they able to demonstrate what benefits there are along the supply chain over and above just the commercial aspects of what they're doing? So it's all very well just engaging in trade simply, but there should be something beyond that. I think that's something that hasn't happened. And so many people will consider a responsibly sourced gemstone or a responsibly sourced material as one that has to have then some wider benefit to the communities that are involved in its production. Entonces, cuando hablamos de materiales éticos, aquí en particular de piedras preciosas éticas, ¿qué debemos considerar? Claramente unos aspectos legales de base. Está a todo lo largo de la cadena pagándose los impuestos que se deben. Estamos hablando también de beneficios que son obligatorios en los diferentes países para las personas, beneficios laborales, prestaciones sociales. Pero ¿puede esto ser demostrado? O sea, claramente no es que se lo mencione, sino que claramente haya una demostración. Más allá, es demostrable cuando se trata de la calidad del tipo de piedra, que se trata de una piedra real, que no es una piedra de laboratorio, sintética, y esto es certificable por un tercero. En el caso de Stuart cuenta con un laboratorio que certifica las piedras preciosas, que en las distintas organizaciones donde las comercializa están respaldadas. Pero también la expectativa, tanto en la cadena productiva como en el comprador final, cuando se trata de piedras preciosas de origen responsable, es ir un poco más allá de los beneficios comerciales. La filantropía. ¿Qué otro impacto positivo está produciendo la comercialización de estas piedras preciosas? ¿Está beneficiando de alguna manera a los miembros de las comunidades de los distintos puntos de contacto a lo largo de la cadena productiva? And then I'd just like to summarize an important point with a quote from a friend of mine, Eric Brownwatt, who runs Columbia Gem House in the US and has been working with traceable and responsibly sourced gemstones for a very long time. And he says that, of course, it's not gemstones that are the ethical, it's whether people are ethical or not in the supply chain. And so it all comes down to the people that you're dealing with. Sí, quiero presentar aquí unas comillas de un colega que se llama Eric Brownwatt. Para que quienes no lo conocen, Eric fundó Columbia Gem House hace ya cerca de 30 años, es un pionero de las gemas de origen responsable, y él dice una frase muy interesante, dice: las piedras preciosas no son éticas, las personas somos éticas. Y entonces dice Stuart, esto tiene que convertirse en un estándar.
So just O a couple sea, of, sorry. Perdón, Stuart, no, tanto Stuart como Eric, cuya frase toma, dicen, hombre, no hablemos de piedras preciosas éticas, porque las piedras no son las que son éticas, somos nosotros. Hablemos de que son de origen responsable, responsibly sourced. Adelante. So just a couple of background slides now about the journey, if you like, and the background to colored gemstones in particular. There's no need to analyze this slide in detail, but really I wanted to give the impression by using this slide from Susan Erickson that the path that the gemstone follows can be very complicated and can involve lots of different people. And that's why, firstly, that the traceability is so important, is to knowing where the gemstone has been. But the other thing to bear in mind is that traceability is only the first step. And so just because we can trace a gemstone, it doesn't mean absolutely that it is responsibly sourced, of course. Okay. But, sorry. Sí, en esta diapositiva no se trata de que veamos en detalle, pero lo que quieres tú es darnos a entender la complejidad de la cantidad de manos por las cuales pasa una piedra preciosa desde la mina al mercado. Esto hace muy difícil garantizar la trazabilidad. No se trata de creer que es trazable, se trata de garantizarla, pero también hace un punto clave y dice que ese no es el único punto que se debe revisar. Es indispensable poder, además de garantizar trazabilidad, poder conocer otros aspectos. Este diagrama es de Susan Erickson y ahí está la fuente de donde lo tomó Stuart. And the next point I wanted to make was that the vast majority of what we call colored gemstones, so not diamonds, comes from artisanal and small-scale mining, and I'll show you some photos of that soon. But it's really important to know that the majority of these stones are not coming from large-scale mines, as is the case with diamonds. Y la mayoría de las piedras preciosas de color, y no es el caso, por ejemplo, de los diamantes, proviene de minería de pequeña escala. Enseguida vamos a ver unas fotos para que ustedes puedan tener una mirada de primera mano de qué estamos hablando cuando hablamos de minería de pequeña escala. Perdón, minería, Stuart, minería artesanal de pequeña escala. El término artesanal es clave. Adelante. And the other thing to remember when we're talking about colored gemstones is that it provides employment for many, many millions of people across the world. These are some slightly older figures now from the IGF, but there are research projects ongoing to assess the number of people involved in artisanal mining across the world. And the one thing that everyone is agreed on is that it's a very much an increasing number as the years go by. Sí, dice Stuart que cuando hablamos de joyería, minería artesanal de pequeña escala, en español nos referimos a ella como MAPE, cuando lean artículos y eso. Estamos hablando de millones de personas detrás de esas piedras preciosas o esos materiales que son extraídos artesanalmente. Y voy a permitirme traducir algunos de los números que tiene esta diapositiva. Un estimado de 40 millones de personas trabajan directamente en la minería artesanal. Esta es una cifra del 2017. 30 millones de ellos lo hacían en el 2014, o sea que en 10 años creció en 10 millones de personas. Cerca de 150 millones de personas en 80 países de alguna manera proveen sus ingresos para su calidad de vida de este tipo de minería. Y a pesar de la poca productividad que tiene, esta producción hace que esté creciendo la oferta que hay en el mercado de minerales preciosos, en particular de piedras preciosas de color. Se estima que el 20% de la oferta global de piedras preciosas de color
provee de minería artesanal de pequeña escala. Y claramente también en oro, por ejemplo, es indispensable esta mano de obra artesanal para proveer material para electrónicas y otros usos finales que tiene. Por ejemplo, el tantalio, el 26% de ella proviene de la que está en el mercado proviene de minería de pequeña escala, con lo cual tenemos dos factores muy importantes: la generación de ocupación en zonas rurales, remotas casi siempre, de personas que no tendrían otra forma de tener un ingreso para vivir, y dos, la oferta para unos mercados que demandan cantidades crecientes de metales preciosos para joyería, pero también para otros fines. I just explained the data that you have there, Stuart, so you can go on. Thank you. So the next few slides, I want to show some pictures from both Sri Lanka and Tanzania, which are the main countries where I source my gemstones, and to show everyone what artisanal mining looks like in those countries. En los próximos diapositivas vamos a ver fotos para que podamos estar familiarizados de primera mano con qué quiere decir minería de pequeña escala. Y me voy a permitir aquí hacer una observación, y es que quienes trabajamos en el origen, vemos claramente que a veces los países destinos, cuando nos piden alguna joya, casi que hacen una lista infinita de todas las condiciones laborales perfectas que debía haber para poder garantizar calidad de vida. Y cuando uno ve estas fotos se da cuenta que está lejos de ser perfecto en términos de la garantía para las personas que trabajan allí. Eso quiere decir que parte de lo que tenemos que hacer las personas que trabajamos en la cadena productiva es contribuir a que las personas que están en el origen, en las minas de pequeña escala y que trabajan artesanalmente, puedan gradualmente tener mejores condiciones de trabajo. I just mentioned Stuart because it's something that we see frequently, that when we see these pictures of artisanal small-scale mining, we cannot, it's a surprise. I mean, it creates impact because of the low and sometimes poor conditions of labor conditions that the people has. And sometimes demand from destiny countries is like they ask us for long requirements to guarantee good labor conditions. And what we have to do is not to discard, is to try to change the conditions these people have and allow them to get to the market, instead of saying, no, I cannot work with you because you have poor labor conditions. Entonces, lo que tratamos es de que estos compradores finales entiendan que se trata de un cambio, de una transformación, en lugar de que nos descarten como proveedores de joyería porque creen que las condiciones laborales en el origen no son las correctas. Evidentemente, hay que evitar, por ejemplo, al 100% asuntos como el trabajo infantil. I was saying that even though the labor conditions might not be perfect, we as people in the middle of the production chain have to change them, but there are some that we cannot accept. For example, child labor. Sorry, that was just a clarification, Stuart. Go ahead. No problem. So you can see here in the photos, artisanal mines are usually run by relatively small teams of people, both men and women. In Sri Lanka, the miners are exclusively male, but in Tanzania, certainly, there is a much more of a gender balance, and we engage very much with the women miners there. And they're using, as you can see there, some very basic hand tools for the mining. Sí, básicamente pueden ver por estas fotos que son pequeños grupos de personas, de mineros y mineras, los que trabajan en minería de pequeña escala. En Sri Lanka son solo hombres, en Tanzania hombres y mujeres, y lo otro que es particular es el uso de herramientas muy básicas para la extracción. And sometimes, if they're quite fortunate, then they may be mining very close to the surface. So you can see that an artisanal mine, as we call it, can be a very basic hole in the ground. Si tienen suerte, van a encontrar las piedras cerca de la superficie. Si no, seguramente tienen que ir más profundo. Y miren cómo estamos hablando de un trabajo en términos de ingeniería súper básico. En esta foto podemos observar unos hoyos cavados en la tierra.
But you can see here that these are examples of a mine shaft in Sri Lanka, and often we have to dig there maybe down to 20 to 30 meters sometimes. These are considered to be very good examples of artisanal mining because Sri Lanka has a very long history of gem mining. Sí, en otras ocasiones puede haber un trabajo un poco más estructurado y esta foto, por ejemplo, que es de Sri Lanka, es considerada una minería hecha con mejores recursos, porque Sri Lanka lleva muchos años haciendo minería de pequeña escala. Sin embargo, ahí podemos estar hablando de tener que ir a profundidades cercanas a los 20 metros y puede ser algo que se va volviendo muy peligroso. But you can see here, even using relatively basic techniques and simple materials, they achieve quite deep mine shafts. Sí, aún usando técnicas muy básicas y materiales sencillos, pueden llegar a profundidades importantes, por ejemplo, en este caso, 30 metros de profundidad. And then by comparison, we have a mine site here in Tanzania, where I think it's the overall probably skill and experience of the miners is not as high as in Sri Lanka, and that's something that we're trying to change. So you can see that they are digging very deep holes there with just hand tools. Sí, en contraste con lo que acabamos de ver en esta que es en Tanzania, unos mineros con menos experiencia y seguramente comunidades que llevan menos generaciones trabajando en minería artesanal de pequeña escala, simplemente lo que están haciendo es cavar la tierra con herramientas muy básicas. Es algo que estamos tratando de cambiar, dice Stuart. And also, actually, importantly, in this photo, you can see that they are not putting in any supporting structure at the mine. So y es importante que notemos, que en esta foto okay. no hay ningún tipo de soporte para retener las paredes de la tierra. So when it comes to the training opportunities that we can help with, then things like that are really important to improve the overall safety and quality of the mining. Así que cuando se trata de las oportunidades de entrenamiento, que es algo que también hace Stuart en las distintas organizaciones con las cuales trabaja, se vuelve muy importante transferir tecnologías sencillas para que puedan asegurar los pits, los huecos que van haciendo, de manera que tengan también ellos seguridad, llamémoslo seguridad industrial. Ana María, yo quisiera hacer un comentario porque pues viendo estas fotos, definitivamente la minería en Tanzania, en Sri Lanka, es muy diferente a lo que quizás conocemos en países como Colombia. Yo quisiera saber cuál es esa relación con los recursos naturales de la zona, cómo se ven afectados y cómo también es esa dinámica que tienen las comunidades al explotar las minas. Okay, Vivian wants to know what is the impact in nature, and she says that the way she sees in these pictures, small-scale mining is really different to what happens in Colombia, and I'll do a brief description here. In Colombia, you have 2 or more different kinds of small-scale mining. You have alluvial gold mining, and that is zero impact when it's really done the traditional way. But then you have illicit mechanized gold extraction, and then they do really a lot of harm to the nature because it's done with these large yellow machines. Yes. And you also have, as you know, small-scale legal gold mining, for example, which is done with certifications, all the legal and the support. And she wants to know, how is it in those 2 countries? Estoy preguntando rápidamente a Stuart sobre lo que dijo Vivian, haciéndole a él una introducción de cómo en Colombia tenemos diferentes tipos de minería. Puse el ejemplo del oro, tenemos minería de aluvión, es oro extraído de los ríos y las quebradas con bateas a mano, cero impacto ambiental. En ese hay que hacer la claridad de que había y todavía puede haber quienes hacen el beneficio con mercurio y es muy contaminante. Otro que es completamente ilícito y es el uso de maquinaria amarilla,
para hacer extracción mecanizada de oro que acaba con las riberas de los ríos, genera deforestación, y un tercero que es la minería legal de pequeña escala en socavones, con certificaciones, cumpliendo todas las regulaciones y toda la seguridad industrial. Con esto dicho, queremos escuchar de Stuart cómo es ese escenario de la minería de pequeña escala en Sri Lanka y en Tanzania y qué impacto produce a la naturaleza. So if you could please briefly tell us what is the scenario of this small-scale mining? This is the legal one. Are there also illegal extraction, and what is the impact that these two countries are having in nature? Okay, yes, so in Sri Lanka, there is, as I said before, a long history of gem mining. And so there is a very good structure there, legal structure, legal framework. There's monitoring. Of course, Sri Lanka is a relatively small island, and so it's generally fairly straightforward, I would say, to monitor and to police the mine sites. And there is very much an emphasis on artisanal mining compared to small scale. So if you see in the slide, this is the level of mechanization that you would typically see. So maybe a water pump, maybe a hand-powered winch, but very rarely anything more than that. Ok, en Sri Lanka es una pequeña isla que lleva mucho tiempo haciendo minería. Tiene muy buena estructura legal y buen monitoreo de parte de las autoridades, y el énfasis es en hacer minería artesanal más que minería artesanal de pequeña escala, y la diferencia tiene que ver con el número de personas y el tipo de equipos que se usan. Stuart dice que, por ejemplo, como vemos en la foto a la izquierda, se usan winches y equipos mecánicos muy básicos. Okay, yeah. And so if you take it to the next level, you may see something like this, where you, as you were just describing, that you would have mechanical diggers and other machinery, but still what we would call relatively small scale. So that would be something we would see hardly ever in Sri Lanka. And I've not actually seen anything like this in Tanzania either, often because, of course, it's very expensive for the miners. They wouldn't be able to afford such equipment most of the time. Is this picture from Sri Lanka or Tanzania? These are from Sri Lanka, yes. So I have. Esta foto es de Sri Lanka, pero dice Stuart que es muy raro ver este tipo de equipos amarillos allí. Y que entonces básicamente la minería es más artesanal, que es como la foto anterior, donde además de las manos, las herramientas básicas, se utilizan equipos muy básicos, muy sencillos. Cuando ya vemos la introducción de este tipo de retros, que pueden ser bien manejadas, no quiere decir que haya una retro produce un daño ambiental y que sea ilegal. Hay muchas minas, estas ya son minas minas de pequeña escala. Aquí ya no estamos refiriéndonos a minería artesanal, pero dice Stuart enfáticamente que esto es muy raro en Sri Lanka y en Tanzania, además de porque hay monitoreo, porque sería muy costoso para ellos. Entonces le voy a preguntar, para retomar la pregunta de Vivian, ¿considera entonces que es una minería que mitiga el impacto ambiental? So you would say that the impact both in Sri Lanka and Tanzania from the small-scale mining and the artisanal mining is low over the nature? I would say so. I think by the nature of the mining and the style of the equipment, and also especially in Sri Lanka with the regulations on land restoration, that environmental impact is minimal. Sí, considera entonces Stuart que el impacto ambiental en este par de países, tanto de la minería artesanal como de la pequeña escala, es bajo, no solamente por el tipo de tecnología que usan, como esta y la artesanía, sino también porque se hace restitución. Thank you, Stuart. We can go with the presentation. I just wanted, and on this topic, just one more slide, really, just to take it a little bit further, is that, of course, when people mention artisanal mining in terms of a country, say, like the USA or Australia, then they have a different idea of what they mean by that, because, of course, it tends to be that the operations have better funding there, and they can afford, therefore, larger pieces of equipment that you would not see necessarily in mines in perhaps Africa or Asia.
Ok, aquí hay un concepto muy interesante, lo podemos explorar más adelante, y es que Stuart dice que en los distintos países la referencia a minería artesanal o a minería de pequeña escala puede cambiar. Por ejemplo, en Australia, dice él, como hay más recursos, introducir camiones y otro tipo de equipos ya más pesados está dentro de lo que se considera ya como minería de pequeña escala. Bien interesante para que lo miremos más adelante. Thank you, Stuart. But of course, as you've already mentioned, and you're absolutely right, that there are certain things connected, unfortunately, with artisanal and small-scale mining, such as child labor, even slave labor, and also environmental destruction and environmental impact that we have to be very conscious of. And so even with our generally low-impact way of mining, if we want to be truly responsible or ethical, then we absolutely have to look at these issues and make sure that they aren't part of the supply chain for us. Sí, dice Stuart que como ya lo hemos mencionado, también no es suficiente que sea trazable ni que uno se refiera cuando le hacen una venta o cuando quiere hacer una compra que le digan que es minería de pequeña escala. Además de haber trazabilidad, además de pensar que se trata o de minería artesanal o de pequeña escala, hay que estar seguros de que no hay impacto ambiental o ha sido mitigado o será restaurado y sobre todo impacto social. Dice Stuart que eventualmente se presentan incumplimientos graves e irresponsables y que esto tiene que ser cambiado y que es donde hay que tener una conciencia inflexible y no se puede aceptar, por ejemplo, el trabajo infantil. And then lastly, on this particular topic, to answer the question, finally, I think that we have, as an industry, we have many historical issues that we need to address. I realize this slide is more biased towards the diamonds, but actually when, for example, when I said to my friends, you know, I was starting a gemstone business, the first thing they said to me was, oh, what about blood diamonds? And so this is something that even though we're working in a different part of the industry, the issues that have been raised through media, through films, through books, about other parts of our industry, they impact us all. And I think that we have to be looking obviously across the whole industry when we're looking at responsible sourcing. Sí, dice Stuart que hay hechos históricos negativos asociados a la cadena de suministro y de producción de la minería y de las piedras preciosas que hay que reconocer. Y que aún como puede presentarse en otras áreas de la cadena, como es este caso de los diamantes de sangre, que fue un hito muy importante, que fue de los primeros que empezó a generar notoriedad de los compradores finales hacia querer saber de dónde vienen sus joyas y el mineral y las piedras preciosas. Dice que esto puede afectar unos a otros y que entonces hay que reconocerlo y hay que estar atentos y hay que buscar cambiarlo. Dice que en las notas que puso sobre esta diapositiva que afortunadamente están cambiando las cosas y cada vez más se percibe no solo más interés del comprador final, sino también de las compañías que están cambiando hacia ser más responsables la forma como operan. Now, yes, sorry. Now for the next part of the presentation, what I want to do is focus on the Moyo Gems project as a case study, as an example of how working collaboratively with the miners can provide benefits for them. Ok, en la próxima parte entonces está atendiendo un poco Stuart la pregunta de Vivian de que nos cuente cómo ha sido su camino de la mina al mercado, desde su propia compañía en 1948 hasta estar como parte de Moyo Gems. Él nos va a contar con énfasis en cómo trabajar de forma colaborativa y ahí quisiéramos invitarlos, Vivian y yo, a pensar en esto. Es un concepto diferente, se trata de trabajar de forma colaborativa con los mineros y con los demás integrantes de la cadena productiva. Go ahead. Okay, so I am currently
having the opportunity to collaborate with an organization called PACT, and they are based in the US. They're an international social development organization, not for profit, and they have a lot of experience in working with artisanal miners. And so we're working with them on the Moyo Gems project. Ok, como 1948 Stuart es miembro de Moyo Gems y nos va a presentar este caso específico. Moyo Gems cuenta con la participación y contribuye en fondos de PACT, que es una organización internacional para el desarrollo social sin ánimo de lucro, no confundir con Pacto Global Red Colombia, que es con quien trabaja Vivian y es uno de nuestros partners en Joyería para el Cambio, es el brazo de Naciones Unidas en Colombia que busca alianzas entre la empresa privada y las organizaciones para conseguir los objetivos para el desarrollo sostenible. I was briefly saying, Stuart, not to misunderstand PACT with Pacto Global Red Colombia, which is where Right, Vivian works. Of course, yes. And we are working as the first stage of the Moyo Gems project in the northeast of Tanzania, in a place called Tanga, near the Umba Valley, which is very famous for its sapphires, of course. And we are working there with the local chapter of the Tanzanian Women's Miners Association, that's TAWOMA. Están en Tanga. Could you please repeat the name of the valley, Stuart? Of the valley, the Umba Valley. Están en Tanzania, en el Valle Umba, que es muy famoso mundialmente por sus zafiros, y trabajan con TAWOMA. TAWOMA es la Asociación de Mujeres Mineras de Tanzania. And TAWOMA have approximately 3,000 members, female members, working across Tanzania in all types of mining. TAWOMA, la organización, la Asociación de Mujeres Mineras de Tanzania, tiene 3,000 miembros, mujeres, personas naturales, que trabajan en distintas partes de Tanzania haciendo extracción artesanal de piedras preciosas. And what TAWOMA are able to do as an association is to work towards improving the situation for the women miners, because they traditionally face a lot more challenges compared to their male counterparts. Quite often they have far fewer opportunities for training. They have a lot less access to finance for their mining operations. And of course, sadly, they experience a lot more violence, gender-based violence compared to the men. And so by coming together in the association, TAWOMA is able to campaign and has campaigned successfully to make the lives of the women miners significantly better. Sí, como mujeres tienen muchos mayores retos que los hombres mineros. Por ejemplo, tienen menos oportunidades de entrenamiento, menos acceso a financiación para sus operaciones de minería artesanal. Con frecuencia son víctimas de violencia de género y al haberse asociado están logrando cambiar esto para bien. And one other major important point is that members of the association, all of the miners within TAWOMA, are mining legally. So that means that they are in a formal association and they have the right mining licenses. So of course, when we're going back to our thinking about responsibly sourcing gemstones, we want to be working with people who are doing things legally, of course. Y cuentan, estar en la asociación les facilita contar con licencias. Cuando hablamos de piedras preciosas cuyo origen es responsable, estamos, por supuesto, hablando de piedras preciosas extraídas por asociaciones, personas que tienen licencias de acuerdo con las normas de sus estados. And the members of TAWOMA are varied in terms of their backgrounds and their mining experience or their lack of mining experience. And sometimes they work in groups, as we saw before, sometimes they work individually, but generally speaking, they're all in need of assistance with regards to training for mining.
Sí, tenemos diferentes formaciones y perfiles en las mujeres mineras de la Asociación de Mujeres Mineras de Tanzania. Hay unas que trabajan en grupo, otras que trabajan solas. En términos de su educación, sus recursos, es completamente distinto de una a otra, pero el común denominador es que casi todas necesitan entrenamiento para su actividad minera. So the crucial first part of the project, even before I was involved, was the education of the miners in terms of what they were mining, what they were bringing out of the ground. And so PACT worked with the Gemological Institute of America, and they set up training courses for the miners, which brought some instant benefits. And they were able to explain to the miners and to get them to understand the relative values of the different gemstones that they were finding. Esto es bien interesante y es que los primeros retos que tenía PACT, y lo dice Stuart desde antes, incluso que él hiciera parte de este grupo colaborativo para comercializar las piedras preciosas, fue que acudió PACT a la GIA, al Instituto Gemológico de América. Para quienes no lo conocen, es el referente de entrenamiento y de certificación de piedras preciosas, yo diría que en el occidente del mundo, y creó unos manuales muy sencillos, centrados en estos usuarias, para que pudieran las mismas mujeres mineras hacer un estimado del valor de las piedras que extraían. Ellas no sabían cuál era el valor. Eso evidentemente facilita y mejora sus ingresos de manera que puedan salir, ya nos contará cómo Stuart, a comercializarlas. And through the work of the GIA team, the PACT team, and especially this gentleman on the left here, Robert Weldon from GIA, there was a very successful training program. GIA provided a handbook, which is largely pictures, largely photographs, which enabled the miners to easily assess, or much more easily assess, what they were finding. And after the training, they found that the confidence of the miners and the positive benefits were absolutely huge, and that they were able to trade much better with the materials that they were finding, and make, of course, most importantly, make more money from the efforts that they're putting in. Sí, en este entrenamiento, que tuvo un impulso muy importante de parte en particular de Robert Weldon del Instituto Gemológico de América, se creó un manual que permitió que las mujeres mineras pudieran conocer más sobre las piedras preciosas que extraían, se sintieron más confiadas sobre qué era lo que estaban comerciando, pudieron tener mayor independencia económica, entender mejor los beneficios, cómo hacer el beneficio para preparar en bruto estas piedras preciosas antes de llevarlas al mercado, entender la calidad y los valores que tienen que ver con los factores que tienen que ver con el valor económico de la piedra y los beneficios que ganaron. Aquí voy a darles algunas estadísticas que tiene en sus notas Stuart. Después de la evaluación de estos cursos, 89% de las mujeres que participaron en ellos dijeron saber más sobre las piedras, 67% se sentían más confiadas de negociar directamente, 74% de estas mujeres mencionaron sentir que esto les daba mayor independencia económica, 78% que ahora ya sabían cómo preparar en bruto estas piedras y qué beneficio les representaba para llevarlas al mercado, 79% de ellas entendieron mejor después de esta formación el valor, los factores que le daban valor económico a las piedras, y el 100% de ellas dijeron que esto era una ganancia para el resto de sus vidas. Si fuera posible, Catherine o Vivian, en la diapositiva, en las notas de Stuart, están los enlaces a YouTube de esta información, que creo que puede ser interesante, si es posible, compartirla por el chat. Go ahead, Stuart. And then, yes, sorry, one final thing on that was that the program was very successful, and GIA will be rolling it out to some other African countries on the back of that. So we're hoping to reach out to 10,000 miners with this kind of information.
El programa fue muy exitoso y el EGIA está llevándolo a otros países y la expectativa es que se alcance a 10,000 mineros y mineras de distintos países con esta formación. Just briefly, one other aspect of the training is it's trying to align the miners with something called the craft code. I won't go into detail now, but the craft code really is a framework to help small miners, artisanal miners, to get to a level where they can start, they will be mining safely and just generally improving their welfare. Sí, lo otro que también cubrió este entrenamiento, no voy a ir en detalle, dice Stuart ahora sobre el tema, es el Craft Code. El Craft Code, para que todos sepan, es un código para para reducir y mitigar los riesgos de hacer minería de pequeña escala y cómo integrarse al comercio formal de los minerales que se extraigan. Este Craft Code es abierto, esto quiere decir que no hay que tener ni una licencia ni un permiso, lo hemos visto en otros webinars, lo podemos contemplar después. Y esto se cubrió también en este entrenamiento y elevó la seguridad de las personas, de los mineros y mineras, pero también elevó la capacidad de acceso a mercados formales. And you can see here some of the training sessions and some of the protective equipment that we've managed to supply through the program as well, which has been greatly received by the miners in Tanzania. Aquí podemos ver uno de los fotos del proyecto. Ven arriba a la izquierda a Cristina Villegas. Cristina Villegas es la persona al interior de PAC que está a cargo de todo el tema de minería alrededor del mundo. Y estos equipos, los cascos y otros equipos de seguridad, que es como los chalecos, son equipos que ha entregado el proyecto para que, además de aprender las mejores prácticas de seguridad, cuenten con equipos para seguridad industrial, mineros y mineras. So these are all very relevant components and very relevant areas that we need to consider if we are thinking about, again, responsible sourcing or ethical sourcing. Vamos viendo cómo vamos sumando criterios para poder hablar de piedras preciosas éticas o piedras preciosas de origen responsable. Hablamos de seguridad industrial ahora también y de cómo eso no es suficiente entregar unos cascos y unos chalecos, sino que también tiene que haber una transferencia de mejores prácticas. And then, of course, once we've done the training part, we come to the actual commercial part. And so I took a trip to Tanzania to meet the miners. I was working with a lady called Monica Stevenson from Anza Gems, based in the USA. And we were in Tanzania, in Tanga, to start building a relationship with the miners. As I said before, it's very much more than just buying from them. You have to work with them, you have to understand the miners themselves, and they have to get to know you and to be comfortable with you. So it's building that commercial relationship from the very beginning. Sí, aquí vemos una foto en donde está Stuart con Mónica Stephenson de Anza Gems, que es otra de las compañías que comercializa piedras preciosas de origen responsable, que es parte de Moyo Gems, que ahora nos va a entrar. Recordemos que el origen de este pedazo de la presentación es que Stuart nos está presentando el caso de Moyo Gems, que participan Anza Gems, que es de Mónica Stephenson, 1948, ahora nos va a hablar seguramente de otro par de organizaciones que hacen parte y que está acompañado por las buenas prácticas que transfiere en terreno PACT, la organización sin ánimo de lucro. Y aquí entonces una de las acciones que adelantan estas compañías, miembros de Moyo Gems, es ir al terreno, generar un vínculo relacional fuerte con mineros y mineras. And of course, by establishing this relationship, we are we're shortening the supply chain, we're working directly with the miners, and thereby we are maximizing the traceability of our gemstones.
Sí, al crear este vínculo, parte de lo que se busca es reducir el número de pasos de la mina al mercado, hacer comercio directo, lo diríamos en español, y esto eleva la facilidad de hacer trazabilidad y seguramente nos hablará más adelante Stuart, mejora los márgenes económicos que quedan para los mineros. I was mentioning that this almost direct trade also increases not only the traceability, but also the good margin economically that goes back to the miners. Is that Absolutely true, right. Stuart? Absolutely, yes, that is true. And so by not removing all of the middle people, but reducing the number of stages, then we can certainly make sure that more money goes directly to the miners. Sí, Stuart dice que efectivamente al reducir se eliminan todas las personas que están en la mitad de la cadena productiva, pero sí se reducen y esto permite más trazabilidad y mejor margen económico para mineros y mineras en el origen. And of course, another reason for our visit was to understand the regulations, then work with the local government, so that we can we can cooperate with them, we can have their assistance in the project. And that, of course, brings more recognition for the work also of Tuwoma, the Mining Association. So you can see here in the photo that there was a little event, a ceremony related to the project, where Tuwoma were able to make a presentation to some of the local government people. Sí, parte entonces es en estos viajes acercarse a las instituciones locales gubernamentales, no solamente para conocer la regulación y el marco legal, sino también para poder movilizar recursos, asistencia de las organizaciones gubernamentales hacia Tuwoma, la Asociación de Mujeres Mineras de Tanzania, y elevar el reconocimiento que las instituciones gubernamentales les pueden ofrecer. And when we started the trading activity, then we were also able to make use of some facilities provided by the local government. And of course, it's good for both sides, because if they can see the miners are benefiting, but also they can see that the government is benefiting from the right level of taxation quite often, then if both sides are benefiting, then it's a great situation to be in, and it means that everyone is interested in making the project work. Sí, o parte de lo que se consiguió fue espacio físico para que las mineras pudieran trabajar, y Stuart destaca cómo esta relación que están facilitando desde Mojo Gems, que genera no solo reconocimiento mutuo, sino que ambas partes ganan. Las mujeres mineras reciben este espacio, reconocimiento, más asistencia, y el gobierno, por supuesto, más impuestos, porque se trata de un comercio de piedras preciosas legal. And then the last couple of slides just show you what the market days look like. So here you can see that it looks much like a normal gem trading situation. But the important thing here, as we've just mentioned, is that the transaction is going on across the table between one of myself or Monica and the miner directly. So there is a significance in the fact that we agree a deal and hand the money directly to the miner, quite often in Tanzania, of course, a female miner, and she takes the money directly as the benefits and the rewards of all her hard work. Before explaining this one, could you please Yes. tell us, Stuart, is this trading market day, are Yes. Monica and yourself buying from the miners, or is a third party buying from them? So the actual legal structure in Tanzania means that a broker has to own the stones in between myself and the miner. So technically, the miner sells to the broker, who is in the room right there, and then the broker passes the stones to me. But okay, that's the legal requirement in Tanzania. But the actual negotiation and the handover of the money
is directly from my hand to the miner, and that is the significant part. Ok, de Stuart dice que esta es una foto de lo que son días de mercado. Y días de mercado son días en que se hace la transacción de compra a la o el minero. Y aquí lo que observamos, me dice él, que en Tanzania es la forma legal de comercializar una piedra preciosa es que el minero se la debe vender a un broker y el broker se la puede vender a un tercero. En esta mesa y a la izquierda vemos a Mónica, en el centro al minero, a la derecha Stuart, y la persona que está de espaldas es el broker. ¿Y qué es lo que logran entonces con todo este trabajo de Mojo Gems? Que la negociación final la está haciendo el minero directamente. Y es el minero el que hace una negociación, legalmente, digamos, pasa a manos del broker, el broker se la vende a Stuart, pero todo es un asunto completamente transparente. Yo tengo una pregunta para Stuart y es, si el precio cambia de pasar del minero al broker y del broker a Stuart. I have a question for you, Stuart. Yes. Does the price of the stone changes when it goes from the miner to the broker and then to you? I mean, the original price of the stone when it is offered from the miner to the broker is one, and then when it is offered for you is different. Does the broker, of course it sounds obvious, but I want to listen it from you. Does the broker make a percentage? And if it's not like a secrecy, could we have the information of what is that percentage? Absolutely. Yeah. So it's not secret at all. So that's the reason why we're all in the room together. But yes, so the broker usually makes approximately 5% of the value is for the broker fee, if you like, and the rest of the money goes to the miner. Ok, entonces sí, efectivamente, como es una ley, el broker, esta persona que está intermediando y que está ahí transparentemente en la habitación, habitualmente se gana el 5%. Entonces la piedra tiene un valor, digamos, de 100 y cuando va a llegar a manos de Stuart, como pasó por el broker, vale 105%. Y el porcentaje del 5% queda en manos del broker, todo el resto del valor va al minero. And one other important thing that you can't necessarily tell from the photographs is that there is a lot more conversation here beyond just the negotiation for the gemstones. And it's very much part of building the relationship and maintaining the relationship with the miners, that we will give feedback on the stones. We will try to explain why certain stones are more valuable. Of course, when we're talking sapphires and rubies, that we haven't really mentioned so far. But when we're talking about those, then it's important to give good feedback and to say, actually, this one small piece of sapphire is the same value as maybe a large bag of amethyst or some low quality other stones. And so we have to reinforce, and we try very much to reinforce the training by saying, okay, actually, this is a valuable piece of material, and these are, this is not such a valuable piece. So that it's an ongoing trading, but also ongoing educational process. Ok, dice Stuart que en esa habitación, en esos días de mercado, la conversación va mucho más allá del precio y que estas conversaciones contribuyen a este proceso continuo de educación a mineros y mineras. Por ejemplo, más allá que el puro tema de cuánto puede valer esta piedra, se dice por qué esta piedra, por ejemplo, él daba un ejemplo, una piedra pequeña puede tener un valor mucho más alto que un lote numeroso de piedras de menor calidad, y que entonces se hace una conversación alrededor de cuáles son los factores que elevan el valor de esta pequeña piedra, un zafiro, por ejemplo, o cuáles son los factores que pueden hacer que un lote de amatistas pueda tener un menor valor económico. Y que esto es muy importante porque hace parte de este proceso continuo de educación. Le voy a hacer una pregunta a Stuart, y es si nos puede decir ese precio de origen antes de que siquiera pase por las manos del broker, ¿cómo se compara con el precio de venta final en los mercados donde Mónica y Stuart llevan estas piedras? ¿Uno puede hablar de unos porcentajes o cambia completamente dependiendo de los factores de la piedra? And I have a question for you, Stuart. And Yes. that is, speaking of prices, is there like a standard between the value,
economic value of the stone in the origin, and then how many times can it change when you finally go to your final client that purchases it. I'm not speaking about the final consumer and the jewel, but tell us a little about who is your final client. Where does the stone go from where you are in the market date to where you sell them? Por favor, cuéntanos, Stuart, ¿cuál es ese camino de esas piedras que Mónica y tú compran allí en el origen? ¿A quién va en el mercado al que ustedes dos trabajan? Y no al consumidor final que compra la joya, sino a quienes en esa cadena le venden ustedes. ¿Y cuál puede ser la diferencia en número de veces de ese valor económico en el origen y el valor económico a ese cliente a quien ustedes le venden? So for me, the next stage after the market day, after the trading, is that the stones are exported to the cutting workshop that we have in Sri Lanka. Unfortunately, at the moment, we don't have the facilities in Tanzania to cut the stones there, which of course we would love to do because that's better for the local economy and that's only fair that we cut Tanzanian stones in Tanzania, Sri Lankan stones in Sri Lanka. But at the moment, that isn't the case. And so, can I share one more slide? Is that okay? Yeah, sure, yeah. Está contando Stuart que su próximo paso es llevar las piedras al lugar donde tienen un taller de corte de talla en Sri Lanka. Desafortunadamente todavía no tienen un taller de talla en Tanzania. Yeah, sure. So I know we've spoken a lot about the mining side, but of course equally important is the cutting side and the conditions for the cutters and the training, the environment, the pay. And so we have our own workshop in Sri Lanka. You can see a couple of our cutters at work here, and we're able then to take the rough material from either from Sri Lanka, from Tanzania, from other sources. They can go to our workshop. Of course, we maintain the traceability because it's at our own workshop. So we can monitor everything, we can track everything, and we can make sure that everyone is working in a good environment and being paid fairly. So that maintains, again, this next stage of the responsible sourcing supply chain. Ok, entonces ese siguiente paso es exportar hacia Sri Lanka y allí en estas instalaciones que son de Mojo Gems, del grupo de empresas que hacen Mojo Gems, garantizan buenas condiciones de trabajo para que las piedras sean talladas para luego ser exportadas a Estados Unidos. Mantienen la trazabilidad, manteniendo esta cadena de suministro y de producción lo más corta posible. Están considerando si pueden eventualmente tener también un centro para talla para las piedras de las mujeres de la Asociación de Mineras de Tanzania y poderlo instalar en Tanzania. And Stuart, then, how do you keep the traceability? Le pregunto a Stuart, bueno, ¿y cómo es la forma de mantener la trazabilidad? Porque una piedra que va a ser exportada, pues se monta en un paquete, se manda en un avión. When you're going to export, you have to leave the stones, you have to give them to logistics and so on. Could you please briefly describe? You do, absolutely, yes. So someone has to transport the stones, whether that's one of the couriers or whether that's actually carried by a person. That can also be the case. But typically in the buying situation, the stones are then sealed by either in Sri Lanka or in Tanzania by one of the officials. And then they're passed on to the courier, and then they will be transported to the next location. So typically they'll be transported, in the case of Mojo Gems, from Tanzania to my business partner who runs the cutting workshop in Sri Lanka. Ok, la manera de garantizar trazabilidad es que un oficial autorizado guarda en un empaque y sella las piedras. Y la próxima persona que las recibe tiene que recibir este paquete igualmente sellado en las instalaciones de talla en Sri Lanka. And then the stones go to the US. How do you export and how do you receive them in the US? Luego van las piedras a los Estados Unidos, entiendo cómo se hace esta exportación y cómo se reciben en los Estados Unidos. So again, once they've been through the cutting workshop,
then they will be, so the stones will be submitted to the relevant government office in Sri Lanka and processed. And then whether they come to me in the UK or go to customers in other countries, they will go through the official channel and they will be processed. They will have all of the appropriate documentation for export, and then they'll go with one of the recognized couriers for actual transport. So it's a very organized system. And again, as one of the aspects that I mentioned at the beginning of the presentation, that the legal side, the compliance side, the fact that people in the supply chain should be paying the correct amount of tax, for example, those kind of things, then all of those things are covered by going through the official channels. Sí, dice que entonces claramente cuando van a salir las piedras a los destinos, ya sea que vaya para Inglaterra, a su propia instalación para luego venderlas allí o hacia Estados Unidos donde Mónica también comercializa, entonces se cumple con absolutamente todo el marco legal de exportación y se hace en los canales oficiales. Luego se entrega a un courier autorizado y se exporta. ¿Tienes algunas fotos de piedras ya talladas? Do you have any pictures of the final cut stones with you, please? I have a few. And could you please briefly describe what they are? Sure. Actually, if I can start very briefly. So here are just a few of the rough pieces of things like garnets and tourmaline in this picture. And then once they've been through our workshop, they look something like this. So you can see here some garnets, also some amethyst, and a few more. Could you please go back to the rough and then back? That is amazing. So those are the rough pieces here. Yes, and then the conversion, of course, through to the final pieces. So, y le estaba pidiendo a Stuart que nos mostrara de nuevo en bruto y tallado, y entiende uno claramente por qué requiere entrenamiento una mujer o un hombre minero artesanal, porque pues puede uno tener una maravilla de piedra preciosa en la mano y no se da por enterado. Claramente es un trabajo fantástico el que están haciendo, que permite que sean mineros y mineras los que se empoderen y lideren su propio trabajo. I was saying that once you see what is rough and what is cut, the differences are huge, and the work you are doing at Moyo Gems and with the people impact really creates change. It empowers miners, women and men, in order to be able to assess what the economic value of what they have in their hands is, and how that can help contribute to improve their livelihoods. Absolutely. And it's something also that we, especially in Tanzania, when we go back at later visits and things, when we talk to the miners again, then we show them some of the stones that we've produced, so photos of some of the stones that we've produced from the rough material. And Monica has even shown them some pictures. She produces jewelry also, and so we're able to show some of the pieces of jewelry, so they get to see the gemstones that they mined actually in the finished pieces of jewelry. Sí, dice Stuart que una cosa maravillosa es que los mineros y mineras pueden ver las piedras ya talladas, y como Mónica también produce y comercializa joyería, muchas veces pueden ver sus piedras que ellos conocieron en bruto, ya talladas y engastadas en joyas finales que van para compradores finales. I would like to go over something, Stuart, and that is currently, even though the cut stones and already set in the jewels, the responsibly sourced one are becoming more and more important. Finally, the price and is compared towards non-certified, traceable, responsibly sourced stones. That is that the market so far is only paying what they get in terms of quality. The different kind of factors that are assessed in order to put price to a stone are still the same. Or I'm making a firm, like a statement, but I want to know, do you think that is changing? And then maybe other
physical factors of a stone, like if it was mined by a woman, if you can certify the origin, if you can certify the traceability, all these non-tangible assets, do you think they're adding to the price? Or you are in the trade, or are the factors still the same, like color, is the care around it becoming a new C other than the cut, the color, and so on? Estoy preguntándole a Stuart si él, que está en el comercio de piedras de origen responsable, cree que ya hay una formación de precio que está valorando esos activos intangibles alrededor de las piedras preciosas. Normalmente las piedras preciosas varía un poco de unas a otras, pero tienen que ver con el color, el corte, el peso, que son carats, y todo esto conforma un poco la calidad. Are those intangible assets adding to the regular 4 Cs? The short answer is I believe so, yes. I think they are a contributing factor now. I think they're increasingly something that people want to and need to know about their jewelry as to where the materials are from. There's a slightly longer answer, but I'll try and keep it short. That when I started the business, I wanted, of course, my gemstones to be competitive. And so the extra admin, basically, that is required for the tracking and tracing, and also for the fair payment of our people, all of those extra expenses, I chose to try and absorb a little bit as a business. So if that meant that I made less profit myself, then that's fine, because I was doing business in the way I want to. But also, I think there's a certain responsibility on people like myself and Monica and other people trading in traceable stones to explain to the end customers, to jewelers, and also then to their customers, the consumers, that we have we certainly have bought stones at a much lower price than is fair in the past. And there are certain stones that will have to be and should be more expensive, because you cannot buy a stone for $10. Well, you can buy a stone, unfortunately, for $10, but if you buy it for $10, how do you expect that everyone in the supply chain, even a short supply chain like mine, how do you expect that people can make a living from that kind of price? And so I believe that we have a responsibility to educate people to say that if they truly want a responsibly sourced gemstone or diamond or other material, then they have to pay a price that is fair, so that the miners and the cutters and the brokers, the exporters, the salespeople like myself, that we can all make a fair living from the activity. Sí, dice Stuart que la respuesta corta a si hay unos activos intangibles que están elevando el valor económico de las piedras es sí. Y que claramente cada vez más hay personas que buscan piedras que sean de origen responsable, cuyas personas a lo largo de la cadena productiva estén permitiendo tener mejor calidad de vida gracias a la comercialización de estas piedras, y que este margen se devuelva hacia atrás en esa cadena productiva. Y que la respuesta larga es que él absorbe algunos de los costos asociados a transferir este conocimiento, entrenar, todo lo que hemos hablado, pero que también cada vez más Mónica y él tratan de educar a este comprador, que es su comprador, de manera que pague el precio justo para que todos en la cadena productiva puedan tener un pago justo. Y dice que, por ejemplo, uno puede a veces conseguir piedras preciosas a muy bajo precio económico, pero que esto claramente no es ético porque no está permitiendo una mejor calidad de vida para quienes están en la cadena productiva. And Stuart, who do you sell to? Do you sell to designers? Who do you sell to? Le estoy preguntando cuál es el paso final de él como comerciante, ¿a quién le vende? Yes, so the vast majority of my customers are jewelry designers, designer makers who buy the stones. Every so often, I will have a member of the public, usually friends and family, who need a special stone, but that's a very, very tiny percentage of my customers. So most of it is business to business.
Sí, la mayor parte de su negocio es comercializar con otros negocios, o sea, diseñadores o productores de joyas. Ocasionalmente y casi siempre son amigos o familia y quien necesita una piedra preciosa muy particular y muy especial y se la encarga. I will open the floor for questions if you agree, or do you have any other? Absolutely. Ok, entonces vamos a abrir para preguntas, Vivian. Creo que hemos cubierto buena parte de la presentación de Stuart, muy interesante, y ahí están los datos de Stuart para quien lo quiera contactar. Sí, muchísimas gracias, Ana María. Simplemente, pues, si recordarles a nuestros participantes, tanto en YouTube como en Zoom, que en este momento pueden realizar las preguntas a Stuart. Bueno, por aquí por Zoom no tenemos aún. Vamos a ver si en YouTube. Ah, bueno, Vivi, creo que levantó la mano. Adelante, Vivi. Si quieres, puedes formularla de viva voz. Bueno, quisiera saber si se venden en Colombia, ¿cómo es la importación de este tipo de gemas? Perdón, Vivian, ¿me repites? Si este tipo de gemas se venden en Colombia, ¿y cómo es la importación? Stuart, somebody is asking if these responsibly sourced gems are sold in Colombia, or if they're not, how should we import them? I can tell you briefly, no. Recently, the only responsibly sourced gems that we might get in Colombia are emeralds. There's some artisanal emeralds. Rubies and sapphires, for example, are not. Estaba diciendo a Stuart que le puedo decir que en Colombia podemos encontrar esmeraldas artesanales de origen responsable, pero que rubíes y zafiros, por ejemplo, es muy difícil. So could you please tell us if we would like to get some, what is the way to get them and how to import them? ¿Cómo podemos importarlas? Si hay alguien interesado en la audiencia que quiere saber cómo conseguirlas. Yeah, absolutely. So, as I mentioned earlier, from our workshop, when the cutting is completed from our business there in Sri Lanka, then we can ship to any destination. So we have customers across the world. Of course, I am based in the UK, so the majority of my customers are here, and I work with them closely. But I also work with customers in the US, Australia, and other countries within Europe. So yeah, I'd be more than happy if people are looking to buy gemstones. If they want to contact me, then I'll be able to explain to them what we can do. Of course, I also have a range of the stones on my website that people can view just to get an idea of the types of stones that we offer. Sí, dice Stuart que por supuesto tiene más que placer de ofrecer poder vender sus piedras preciosas. Está instalado en Reino Unido, pero muchas veces desde Sri Lanka mismo exportan a otros destinos como Australia, Estados Unidos. Pueden contactarlo directamente y en su sitio web además de rubíes y zafiros, van a poder encontrar otras piedras preciosas que tienen mucho gusto en poderles ofrecer. Creo que vale la pena, Karina y Vivian, que averigüemos para luego poder tener esta información para nuestra audiencia. ¿Cuáles son los requisitos para importación de piedras preciosas en Colombia? Porque muchas veces hemos tenido nosotras mismas la necesidad y la verdad no tenemos esa información. Stuart tampoco la tiene por ubicarse afuera y con mucho gusto se las podemos comunicar luego. Stuart, do you have any idea of how much does the courier costs? Because I think one of the barriers is that whenever you need one, two, a couple of stones that doesn't have a high economic value, the courier might be more expensive. So do you have any idea like how much is it from London to New York or from London to Miami? Estoy preguntándole un poco cuánto vale el correo vía courier
desde Londres a Nueva York o a Miami, porque muchas veces sucede que puede ser más costoso si uno lo que está buscando son unas piedras preciosas que no tienen un valor muy alto. Ajá. Yes, you're right. That is a significant factor. I think when I'm shipping from the UK, then for a normal courier that takes a few days for delivery, then it's probably somewhere in the region of, I guess, $40, $50, something like that. So you have to obviously keep that in mind when ordering a stone. I also use the regular postal service from the UK, which is quite reliable, and that's a lot cheaper. So you can ship stones for closer to around like $15, something like that. Okay. When we, just to clarify, when we ship from Sri Lanka, because of the process that they apply to gemstones, then and there's a kind of minimum level. And so often to complete the whole process with the export fees and everything, it looks to be around $150 to $200. So it tends to be orders that go from Sri Lanka tend to be larger orders, of course, because of that additional expense of the export. Ok, dice entonces Stuart, aquí hay una buena noticia, que desde el Reino Unido, y no nos está dando destinos específicos, pero es un promedio, despachar vía courier, que con unos tiempos de varios días, no es un overnight, no es de un día para otro, puede costar entre $40 y $50 usando un servicio de courier, pero que si se utiliza el servicio postal del Reino Unido, que es muy confiable, puede costar del orden de $15. Eso quiere decir que si uno quiere unas piedras preciosas tipo rubí, zafiros, realmente puede ser asequible. Ahora tenemos que averiguar para ustedes y con mucho gusto les prometemos en la próxima edición tenerles información, qué impuestos hay, qué aranceles, qué requisitos para la importación. Y dice él que desde Sri Lanka típicamente exportan mayores cantidades, lotes, porque con todos los costos de exportación puede llegar a valer el despacho entre $150 y $200. Thank you, Stuart. Creo, Vivian, que podemos hacer cierre si quieres proceder por la hora. Sí. Bueno, solamente un comentario que hace Vivi, que es el problema de la importación, pero bueno, les resolveremos esa duda, como bien lo dice Ana María. Stuart, solamente agradecerte la oportunidad de haber estado con nosotros y pues esperamos que tanto los asistentes el día de hoy como Stuart puedan acompañarnos en una próxima ocasión. Stuart, Vivian is wrapping up and thank you, especially because of the nice information that you have transmitted us. We have learned a lot about all the supply chain and how it might be better to call it responsibly sourced and not ethical because the declaration is too strong. And I might add something. We learned that speaking about responsibly sourced has not only to do with the origin, but the traceability, the social and environmental footprint, how important it is to train people in order to transform the way they do their small scale or artisanal mining in order to add safety and for their practices. How important is to have a relationship, not only have transactions with them, but really create a strong relationship with them. How important it is to shorten the supply chain in order to enable higher traceability and higher margins for the people upstream. And the legal, how do you call it, marco, the legal frame is also important to, thank you, the legal frame, the relationship with the government in order to understand it, but also to get awareness and resources for the miners, and the transparency during the trade, and of course, keeping the traceability and the fair prices along the sale. I think this is an incredible, amazing education for us, Stuart. Many, many thanks. Quiero transmitirle para cerrar y además de lo que dijo Vivian a Stuart, ¿cómo aprendimos? Aprendimos que hablar de minería, materiales preciosos de origen responsable, no solamente tiene que ver con
con que sea un origen legal, sino que también tiene que ver con trazabilidad, con una huella social y ambiental la mínima posible, mitigada al máximo, con transformar a través de entrenamiento para elevar la seguridad industrial y mejorar la calidad de vida de mineros y mineras, con hacer cadenas productivas lo más corto posibles, más cercanas al comercio directo, no solo para garantizar la trazabilidad, sino para elevar el margen económico que llega a mineros y mineras. Los contactos y las relaciones estables con el gobierno para conseguir asistencia, reconocimiento y recursos y mayores impuestos, por supuesto, para los países de origen, y cómo entonces hay que tener un marco legal conocido y cumplirlo. Y la transparencia en todo lo que tiene que ver con la comercialización, no solamente entre los mineros y el primer comprador, sino también hacia adelante, aguas abajo en la cadena de comercio. Queremos darte unas gracias muy especiales, Stuart. Creo que hemos aprendido muchísimo el día de hoy y estoy segura que de aquí saldrán muchas relaciones sostenibles entre quienes están en nuestra audiencia, Vivian, Karina y quien te habla, Ana María Sierra. Many, many thanks. Thank you. Stuart, would you like to say something to say goodbye? Oh, thank you very much. That was an excellent summary of all the main points. You really put that together well. And I apologize again for my lack of Spanish, but if anyone does want to contact me with any follow-up questions or for further information, then please do, and I will do my best to communicate in whatever language we can find. Ok, Stuart está agradeciéndonos a Karina, a Vivian y a quien les habla, Ana María Sierra. Se disculpa por no hablar español. Por supuesto, bienvenidísimo. We would invite you to come to Colombia to the origin of emeralds and gold so you can learn Spanish with us. Estoy diciéndole que está invitadísimo a venir a Colombia, al origen de la tierra de las esmeraldas y el oro, para aprender español con nosotros. Muchas gracias a todos por acompañarnos. Vivian, a ti por preparar esta maravillosa conferencia con Stuart. Karina, por acompañarnos. Nos vemos el primer jueves de septiembre a las 10 de la mañana en el próximo Joyería para el Cambio. Estaremos todavía trabajando sobre piedras preciosas. Hablaremos de cómo se hace la trazabilidad. I was mentioning and inviting everybody for the first Thursday in September, 10 o'clock. We will keep on speaking about stones, gemstones, and that moment we will cover deeply traceability. And that is the 1st of September. El 1 de septiembre los esperamos a todos. Muchas gracias. Antes de que cerremos, si podrían, por favor, abrir sus cámaras para una foto de grupo. Fantástico. Karina, ¿tú nos puedes ayudar con la foto? Mi cámara tristemente no abre. Mira, nos acompaña gente de Venezuela, de Perú, de muchas partes, de Colombia también. Qué maravilla. We have people from Peru, from Venezuela, from Bogotá, from London. This is great. And let's make a picture. No, Vivian, no me es posible activarles las cámaras a los participantes. Okay, we're very sorry. We're having logistics problem in order to make a picture with all of you on camera. That's what Karina is saying. Thank you very much. Bye, Stuart. Thank you. Thank you very much. Bye, Stuart. See you. Bye. Thank you.